Estamos ya nosotros con Pedro Alley, exdirector de prestaciones económicas del IPS. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buen día, un gusto, gracias. Gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, tengo que decir que nosotros lo habíamos invitado a Pedro después de unas conversaciones ya que tuvimos en la radio acerca de las consecuencias que podía tener un fallo de la Corte. Sí. Lo invitamos en ese momento como director de prestaciones económicas del IPS y después de estas advertencias que hace Pedro, nos encontramos todos con la sorpresa de que el IPS decide destituirlo. Sí. Primero estamos todos sorprendidos con esta reacción ¿Ellos te hicieron alguna advertencia? Antes te dijeron, mira, no hables de este tema, Pedro. Formalmente no. Formalmente no. En conversaciones una sola vez hablé del tema con el presidente y me pidió que, dicho en otros términos, vamos a callarnos. No hay que hacer problemas porque no hay que hacer problemas. Y bueno, yo no comparto esa forma de administrar desde la función pública. Creo que tenemos que hacer problemas cuando vemos estas cosas. Tenemos que ser transparentes y bueno, cuando la prensa me preguntó algo, sí, fue sincero, no le voy a mentir a ustedes. Yo no miento nunca y creo que ustedes son los mejores agentes de la transparencia que tiene este país. Entonces, lo hablé siempre francamente. Pero eso ya fue el segundo episodio. El primer episodio se dio en abril con el tema de los empleadores que simulaban sus pensiones, le hacían trabajar a sus trabajadores y cuando el pobre muchacho le decía, patrón, ¿cuánto IPS te va a pagar? Eso fue perverso. Yo denuncié eso también. Sí. Se está investigando en la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS. Ahí se me dijo, cállate. Ahí directamente fue cállate. Y luego se lanzó el discurso de que Pedro Alley criminaliza a los empleadores. No, a unos cuantos empleadores. En todos lados hay negro y blanco. Y hay que llevarlo a la fiscalía, hay que hacer que devuelvan la plata que hicieron pagarle al IPS a sus trabajadores. Claro, esto fue directamente, hay que decirlo, una estafa al IPS, porque se creó un fondo especial para los trabajadores que quedaran suspendidos por el drama de la pandemia. El tema es que ellos no suspendieron a sus trabajadores, los siguieron, o sea, seguían en planilla, seguían trabajando y el que le pagó el salario fue el IPS. Así mismo, eso ocurrió, pero más allá de ese episodio, de la salida de Pedro Alley, que es una cuestión coyuntural, porque Pedro Alley es funcionario de tercera, que salga Pedro, venga otro, ya no es problema, ¿verdad? Más allá de eso, lo que a mí me preocupa es que se hace una defensa corporativa del callate. Todo el mundo se ofende corporativamente, ahora la FEPRINCO, los sindicatos de trabajadores, todo el mundo dice hay que callarse y apoyamos al consejo y esto y lo otro. Yo estoy en contra de eso, yo creo que no hay que callarse nunca y que no corresponde una defensa. Los sindicatos, las centrales sindicales ahora sacan un comunicado donde cuestionan la transparencia. ¿Y por qué? Cuando ellos son los que deberían estar defendiendo a ese trabajador que trabajó como un esclavo, pagado por el IPS bajo amenaza de que si no lo hacía lo iban a echar. Y hablo del sector transporte, hablo de comercio, hablo de construcción, hablo de todos, donde hay muchos empleadores corruptos. Esa es la realidad. Y hay que luchar contra eso. Bueno, en fin, aquí estamos. Hay que reinventarse. Creo que voy a seguir trabajando en la academia, en la investigación, en los trabajos bibliográficos y en lo principal que tenemos que hacer en este país, defender el seguro social de los voraces, venga de la corte o venga de donde venga. Pedro, para dividir un poco, porque son dos temas así que fueron la polémica, el tema de los empleadores y el tema de la decisión de la Corte. Respecto a los empleadores, decían ayer porque él no dio nombre y creó temores infundados, fue la frase más resaltante que usó sobre esto, ¿verdad? Vos decís que esto se está investigando, hubo una denuncia formal al IPS, fueron informaciones extraoficiales que te llegaron respecto al pago de los empleadores con dinero del IPS. ¿Cómo se dio eso? El conocimiento de ese fraude se da a través de las víctimas, de los trabajadores, que nos llamaban y nos decían, doctor, ¿cuándo pico me vas a pagar mi sueldo? ¿Y por qué? Pues tengo ahí suspendido, me decía. ¿Por qué? Pero, ¿y dónde estoy? Estoy trabajando. Y eran transportistas, eran choferes, eran empleados de comercio. Llamaban y llamaban. Bueno, y quería hacer una denuncia formal, querés poner tu cédula, vamos a hacer algo. No, añamoseta. Entonces quedó ahí la denuncia. Eso yo puse al tanto de las autoridades en el sentido de que se investigue y que se detecte cuáles empresas es las que estaban haciendo eso. Y dije, tenemos que tomar una muestra de 6.000 empresas. ¿Por qué 6.000?
porque el total de empleadores beneficiados con la compensación son 18.000. Entonces, una muestra de 6.000 es el 30% del total representativo de MIPYMES, medianas, grandes, de todos los sectores. No es que 6.000 fraudulentos, yo creo que hay más inclusive, creo que hay más. Ese trabajo lo está haciendo la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Y hasta ahora, hasta donde tengo información, encontraron información que cuando la compartan con ustedes desde esa área, va a ponernos los pelos de punta de mucho. Ahora bien, vos me decís, ¿y por qué no diste nombres? Por la ley del IPS yo no puedo dar datos individuales hasta que todo esté confirmado. Pero sí puedo decir, este hecho está ocurriendo y hay que investigar, señores presidentes y señores del Consejo. Y ahí empezó el roce en la mirada hacia cómo se debe manejar el IPS. O sea, ese fue el detonante. Sí, esa fue la previa. Y con esta última, entonces ya fue, digamos, para ellos la gota que derramó el vaso. Y en esta última, referente al fallo de la Corte Suprema, se dice por ahí que yo solo lo socialicé con la prensa, como en una intención de catapultarme a mí como un figurete o como lo que sea. Nada que ver. En el año 2017 ya le presenté la primera advertencia al Consejo de Administración, a la dirección jurídica en ese momento, a las autoridades sobre ese fallo que ni siquiera nos comunicaron. Yo me enteré por amigos que están trabajando en tribunales y me dijeron, mira Pedro, acá está ocurriendo esto y te van a hacer un agujero así de grande. Entonces, presidente, ocurre esto, favor tomar intervención en esto. En el 2020 recién se tomó intervención gracias a que le dije lo mismo al doctor Andrés Jubetich. Y él tuvo la certeza y la valentía, digo yo, de ordenarle a la doctora Nora Murdoch, directora jurídica con Jubetich, de iniciar alguna acción. Y se presentó una acción autónoma de nulidad. Sí. ¿Qué es eso? Que la Corte borre con el codo lo que firmó hace 6 años. No sé si eso corre o no corre. Es muy difícil que una Corte revea porque entramos en un caos jurídico que es muy mal visto. Esa acción autónoma de nulidad, que ni siquiera es contra el fondo de la cuestión, sino contra el hecho de que no se corrió traslado al IPS, claro, se está discutiendo todavía. Está en segunda instancia, en una sala ahí en el laberinto procesal del tribunal. La sentencia 1917/16 está firme. Y en cualquier momento pueden hacernos la ejecución de sentencia, porque no tiene efecto suspensivo lo que se está haciendo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace esa sentencia? Y me olvidé agregarte que días antes de mi destitución le advertí sí al presidente directamente por escrito, esto no se hizo, esto no es suficiente, le ruego moverse a nivel jurisdiccional, a nivel político si es necesario para parar eso, porque va a afectarnos de una manera sideral en los fondos de pensiones. Nadie le hizo caso. ¿Qué se hizo? Se mató al mensajero. Y bueno, ¿qué es lo que hace ese fallo? Aparte del daño patrimonial, que va a hacer que los primeros 30 demandantes de 126 cobren de una vez, cuando venga la orden de pagar, 30.000 millones de guaraníes a 30 personas. Y a partir de ahí, cada uno de ellos, 80 millones, 100 millones de jubilación, que es una locura en este país pagar ese tipo de jubilaciones. Pero lo vamos a tener que hacer porque ganaron el juicio y ya no hay acción contra la Corte. De por vida ese tipo de jubilación. Y detrás de esos de esos 30 vienen los restantes 96 que también ganaron. Y detrás de los 96 vienen los 802 jubilados del IPS que hoy tenemos topeados en 22 millones y que van a pedir lo mismo. Y van a cobrar 80, 90, 100 cada uno. Y detrás de ellos vienen los 6.000 cotizantes activos, nosotros ¿verdad? Estamos cotizando, que ganamos también por encima del tope. Y quería decir, si yo cotizo sobre 30, quiero 30, no quiero 22. Si yo cotizo 100, quiero 100. Y detrás de ellos vienen los cotizantes de las demás cajas, bancaria, municipal, Cajubi, Ande, que también tienen ese mismo tipo de beneficiarios y que le van a pedir lo mismo. ¿Qué hay allá al fondo del proceso? El default del sistema, por un lado. Y por otro lado, se está cambiando el modelo de seguro social.
Se está pasando de capitalización colectiva, o sea, reparto solidario, que es lo que tenemos desde siempre en Paraguay, que se basa en un fondo común donde tu aporte, mi aporte, de diferentes cuantías van a un fondo común y de ahí se paga al pobre y al rico. Se está cambiando por un modelo de capitalización individual, como lo dijo el ingeniero Pedro Ferreira, a un modelo de capitalización individual, de cuenta personal, en la que yo voy a recibir de acuerdo a lo que puse. Y bueno, y si yo puse sobre 80, ¿por qué me das a 22? Y discutámoslo, hasta hay cierta razón en eso, discutámoslo, pero en el Congreso Nacional y con proyectos de ley en la que participemos todos en el debate, no en una cuestión judicial que va a beneficiar puntualmente a ciertas personas. Claro, yo lo que me estaba fijando, Pedro, es que en este fallo de la Corte convierte nuestro sistema de capitalización, colectiva en un sistema de capitalización individual, pero en cuanto al beneficio, no en cuanto a la obligación del que se va a jubilar. Claro. Porque en realidad lo que estuvo aportando ese marino, que va a cobrar hoy 80 millones o 100 millones, no es suficiente para cubrirle 80 o 100 millones en lo que le reste de vida después de su jubilación. Lo que va a pasar es que el resto le vamos a estar subsidiando para que siga cobrando ese monto. Encima eso. Claro, aparte porque la capitalización individual, el aporte que hace individualmente es mucho más alto para que te alcance en el tiempo, no ese 12% que va ahora a la caja. ¿Qué hizo Chile a partir de 1970 cuando pasó de los 86 IPS que tenía en capitalización colectiva y Pinochet de un plomazo pasó a capitalización individual? ¿Qué hizo Chile? ¿Qué pasó? Se vino a este sistema de pongo mi plata en mi cuenta y recibo según lo que puse. Sí. Y la administración está a cargo del sistema privado, no está a cargo de entes públicos. ¿Qué es lo que pasa? Vos cuando entras en ese sistema tenés que decir quiero retirarme a los 60 años. Hasta ahí creo que me va a gustar trabajar o puedo. Y para eso voy a poner, hay una tabla, voy a poner tanto con esta tasa de interés, se va a invertir en tal bono, en tal empresa, en minería, en lo que sea. La empresa privada me asegura que me van a retornar un dinero. Pero ¿qué pasa? La economía se mueve. Llega el momento, dentro de 20 años, en que yo tengo 60 y me retiro, y había sido que mi plata no rindió en mi cuenta lo que debía rendir. Y bueno, pero ya me retiro, ¿cuánto me da? Y en lugar de darme 10 me dan 20, me dan 5, me dan menos. Ese 5 me alcanza para 5 años de vida, ¿y el resto? Y el resto fue el problema social que tuvo Chile con los jubilados que volvieron rápidamente a un modelo mixto donde ya hay otra vez capitalización colectiva. Nosotros ahora, al estilo Paraguay, 30 años después de ver, 60 años después de ver esa experiencia nefasta, queremos pasar a capitalización colectiva con un fallo de la Corte. Si lo queremos hacer, porque hay gente que le interesa, discutámoslo en el Congreso. Esa nomás es mi advertencia que hice a estas autoridades y que están están en el chiquitaje, en las circunstancias, en sacarle a un Pedro Valle Pedro Valle no es relevante, sacarle a Pedro Valle y dejar de lado, dejar de mirar lo que realmente deberían estar custodiando nuestros administradores. Que vos te jubiles, que tu hijo se jubile y que haya fondos para pagarle a tu viuda o a tu viudo cuando vos fallezcas, también se le pueda pagar una pensión. Esa es la mirada de largo plazo que no tenemos. ¿Y qué hay detrás, Pedro, según tu percepción? Porque si saben que los fondos jubilatorios están en riesgo y en algún momento decían, no, ahora recién Pedro denuncia, cuando realmente yo soy testigo que si hay un periodista que se preocupa y que siempre pregunta por el tema de los fondos jubilatorios, es Luis, por ejemplo, y siempre lo escucha hablando contigo sobre el tema de los fondos jubilatorios, no es de ahora, sino de siempre, ¿verdad? Entonces, si ellos tienen todo ese antecedente de tu postura, ¿qué hay detrás según vos? Por eso es que quieren tapar esto supuestamente. Como mínimo, ineptitud para gestionar un seguro social tan complejo ahora en salud y de largo plazo en pensiones. Ineptitud e incapacidad y falta de una visión puramente inmediatista de lo que es esa empresa llamada IPS. Ineptitud. ¿Y por qué? Porque el modelo de gobernanza hace que lleguen los ineptos y que lleguen los incapaces y que se lleguen por favores políticos a la presidencia y al Consejo de Administración. Y eso es otro punto que hay que cambiar. El seguro social, y este no es un discurso populista, pues yo no soy de derecha ni de izquierda, soy técnico nada más. El seguro social tiene que ser administrado por sus aportantes y hay que buscar los mecanismos para que así se haga, pero en la ley.
y debe ser controlado, fiscalizado, no administrado, fiscalizado por el Estado, porque es un bien público. Esa visión es la que hay que tener. Y no es que la digo yo ahora o hace 3 días, hace 20 años que venimos pregonando esto, desde que la administración de Pedro Ferreira principalmente empezó a capacitar gente y a hacernos ver que hay un mundo en la seguridad social que hay que mirar con mucha mirada hacia adelante. Y bueno, venimos advirtiéndolo yo y otras personas técnicas que también están radiadas en este momento y que tenemos que ser escuchados, no ya dentro de IPS, por lo menos en la academia o en el legislativo, para que nos interese el tema. Bueno, esa no es prioridad en esta Me da la impresión de que la política es metamos bajo la alfombra el problema. Totalmente. O sea, evitemos nuevos frentes de batalla. Solo que en este caso esta batalla no es una batalla más. O sea, estamos hablando de un golpe certero a lo que es la línea de flotación del IPS. O sea, este es el modelo. O sea, para eso es un modelo, para eso es de capitalización colectiva. O sea, ese es el sistema de solidaridad que nosotros elegimos. Es lo que elegimos, lo que se diseñó en la década del 50. Queremos cambiarlo, queremos hacerlo capitalización individual o queremos hacerlo mixto, como hizo Uruguay con mucho éxito. Y bueno, vayamos al debate social y al consenso social y a los proyectos en el Congreso y discutámoslos ahí. No entre 4 paredes para 100 personas, porque va a tener un efecto dominó que va a llevar finalmente al default del sistema pensional que tenemos. Esa es la visión que tienen los técnicos de seguridad social en cuanto a IPS. Pero ahí hay una visión inmediatista. Se está como siempre digo, en el chiquitaje de solucionar la falta de medicamentos ahora, esto, lo otro, la adjudicación tal, el software, lo que sea, no se está viendo el futuro. No menosprecio los problemas de medicamentos, no se tome por ese lado. Ese es otro tema que también debe solucionarse con medidas estructurales de fondo, no acelerando una licitación para que el proveedor nos entregue o te demande, sino soluciones estructurales de fondo para el seguro de salud, que hace rato viene descalzado financieramente y que cada vez va a ser más crítica, más difícil su capacidad de responder a esa gente que hoy está haciendo fila en el frío para retirar medicamentos. Hay algo que siempre solemos conversar con Pedro y que no se quiere asumir. Hoy el sistema de salud del IPS es una fantasía. Suponer que con el aporte que se hace uno puede tener una cobertura del 100% es falaz, es imposible. Y mira, en el seguro de salud de IPS, el programa de salud de IPS es realismo fantástico. Bien García Marquesiano, ¿es por qué? Porque en las letras vos tenés todo. Tenés de la curita hasta la terapia intensiva. Sí. Y el personal de IPS, los médicos, las enfermeras, hacen lo imposible en beneficio de los asegurados, pero dale a las herramientas, dale recursos, dale capacitación, dale idoneidad, muchas cosas que hoy no se tienen. Por darte un ejemplo, como siempre dije, de cada 100 guaraníes que aportás vos, 39 guaraníes nomás van al fondo de salud. Y eso era suficiente en 1960, 1950, 1960, cuando tenía 100.000 asegurados y tu aparato más sofisticado era un rayo X, o cuando tu Vademecum era 100 medicamentos y la penicilina era la estrella. Hoy estamos hablando de 1,5 millones de asegurados, muchos de ellos que entran por la ventana vía amparos judiciales, carísimos, son enfermedades catastróficas. Estamos hablando de un Vademecum de cerca de 500 medicamentos de alta gama, muchos de ellos. Estamos hablando de una aparatología médica donde lo más barato vale $9 millones, una resonancia magnética, un magnetómetro, que todas esas cosas. Pero la estructura financiera sigue siendo 39 guaraníes cada 100. Ya no da más, y no da más hace 10 años, 15 años, cuando el descalce empezó. ¿Cómo se sostiene eso? Y ahí viene el realismo fantástico. No sé cómo se sostiene. ¿Y dónde repercute? En la mala atención. Lógico que un funcionario que gana mal y que no tiene la jeringa y que no tiene el alcohol va a estar de mal humor cuando le viene alguien y le pide ponerme una intravenosa. Y uno sabe, tiene que decirle, andan a comprar, compañero. Eso está mal. ¿Cómo cambiar? Reformas estructurales que hay que hacer. Pero ¿por dónde pasan esas reformas estructurales fundamentalmente? Por
porque las personas que manejan ese seguro o este seguro social en la parte de salud sean las más idóneas y tengan el coraje de plantear las reformas que hay que plantear ahora, a 20 años del default en el 2045, porque ahí los actuarios nos dijeron que se cruzan ingresos con egresos, a 20 años, no en el momento de crisis. O sea, eso quiere decir, dentro de 20 años, los egresos del IPS van a ser superiores a sus ingresos y va a empezar a utilizar el capital, digamos, la reserva que tiene el IPS. Así mismo, no lo digo yo, lo dicen los actuarios desde hace rato en diversos estudios. En el modelo que tenemos, sin ningún ajuste, que es lo que yo planteo, hagamos los ajustes, nosotros pagamos las jubilaciones con los aportes, no usamos las reservas. Para pagar, hoy alcanzan esos aportes, cubren suficientemente los beneficios. Sobra un poquito que se guarda como reserva técnica. En el 2045, lo que ingrese por aporte se cruza con egreso por obligaciones del fondo de pensiones y se queda en cero, o sea, no te va a sobrar nada para guardar. ¿Y qué haces entonces? El mes siguiente, y empezás a usar, a comerte la cola, empezás a usar las reservas técnicas que se agotan en el 2065. Y vos me decís, bueno, falta mucho. En seguridad social son plazos generacionales donde estamos hablando de nuestros hijos. Claro. Ok, entonces, ese horizonte actuarial, le llamo yo, 2045, 2060, en que vamos a tener problemas financieros, con este tipo de fallos y con esta visión cortoplacista de lo que es el seguro social, se viene para adelante, para acá, por lo menos en 10 o 15 años. Eso es lo que yo advertí. A mí lo que me preocupa, me dejó con la duda nomás, que ayer hubo una conferencia de prensa del presidente del IPS, ¿verdad? El señor Pedro está explicando técnicamente por qué los fondos hoy están en riesgo, los fondos jubilatorios. O sea, nos explicó técnicamente todo lo que podría ocurrir. Lo que ayer ocurrió en la conferencia de prensa del IPS no hubo una explicación técnica de por qué no podría ocurrir eso. Lo único que dijeron es, no, está tranquilo, los fondos están cuidados, si pasa algo les voy a avisar. Pedro quería ser luego presidente. Mi papá me llamó y está preocupado, que no se preocupe, estamos cuidando. Pero no hay una explicación técnica de IPS que nos explique por qué este fallo no va a poner en riesgo los fondos jubilatorios. Tal cual, más o menos que el discurso va contra Pedro Aye. Y como te dije, Pedro Aye y sus circunstancias es algo pasajero, y me voy, me reinvento y vendo chicle por ahí, no importa. Eso es otra cosa. Acá lo que hay que discutir es que esas personas que se vuelcan sobre Pedro Aye se ocupen del seguro social, pero basados en capacidad, en idoneidad y poniendo a gente adecuada en el consejo de administración y no personas que están ahí por acuerdos de cúpula y que no tienen idoneidad para estar ahí, lo ratifico. Cambiemos el modelo de gobernanza, pongamos a gente idónea y capaz. No a Pedro Aye, a mí la presidencia me queda lejos, larga. Quisiera ser presidente a ver si puedo cambiar algo, pero me queda grande y además no soy político en este momento. Entonces, ese es el problema de fondo que no se está hablando. Se está mediatizando todo. El problema principal del IPS sigue siendo que quienes llegan están para, sobre todo, cumplir con las demandas de los que apoyaron al gobierno que llegó, es decir, licitaciones, contrataciones. Sigue siendo el mismo problema. Es lo que se conoce históricamente como que el IPS es la caja chica del gobierno de turno. Sí. Y eso es cierto. Cambiemos eso. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. En el mundo los seguros sociales están despolitizados. ¿Cómo despolitizamos el IPS? En primer lugar, y es el proyecto de ley que ya presenté al propio Instituto de Previsión Social y me va a causar posiblemente muchos problemas. Y también lo voy a presentar al legislativo como iniciativa ciudadana si fuera necesaria. Los consejeros no deben administrar, no deben andar con 20 carpetas cada uno decidiendo licitaciones. Los consejeros tienen que ocuparse de la planificación estratégica y que el presupuesto responda a la planificación estratégica de lo que se quiere en el corto y en el largo plazo. Los consejeros, representantes de los gremios, tienen que ser electos vía concursos de mérito y actitudes al interior de sus gremios, o si querés por elecciones libres al interior de sus gremios, no por acuerdos de cúpula, porque ahí es donde se corrompe y se politiza. Concursos de mérito, que llegue el más idóneo. Hace poco, y el presidente,
¿Qué tenemos hoy? El presidente es hoy un funcionario de confianza del gobierno de turno, Sí. de este, del otro y del anterior, de todos los colores. Es un cargo político, consecuentemente va a tener responsabilidades políticas. Y no es así, el Seguro Social no es un órgano político, es una empresa en la que todos ponemos plata para recibir un beneficio en el tiempo. Y todos los que ponemos plata somos sector privado. ¿Cómo habría que elegir al presidente del IPS? Lo que yo propongo es que ese consejo de gente idónea electa por concursos de méritos designe a uno de ellos como gerente general del instituto, no como presidente. El presidente implica primero que está ligado al Poder Ejecutivo y segundo que preside el consejo y a la vez preside la institución. O sea, es juez y parte, con una carga política fuerte. Un gerente general, como te diría, no digo como una empresa privada, sino en un concepto moderno, como se manejan las grandes corporaciones. Un gerente general, un manager general, con sus gerentes misionales y ellos manejen la salud y las pensiones sobre criterios técnicos. ¿Y quiénes serían esos gerentes generales? Funcionarios o no funcionarios que también por concursos de méritos lleguen y sean los más capaces de la población o del propio instituto. Esa es la forma de despolitizar el Seguro Social. Y se desconecta del Poder Ejecutivo. Se corta el cordón umbilical. El presidente ya no va a tener ninguna injerencia sobre el IPS. Nadie va a Porque tener el presidente ninguna. no lo va a nombrar él. Así mismo, así mismo. Es un paso hacia adelante enorme que requiere mucho coraje y que posiblemente el hecho de plantearlo nomás ya públicamente y más tarde en el legislativo, como lo hizo el senador Rasmussen, que ya adelantó una idea similar, ya me genere luego problemas. Pero si queremos tener un seguro social a largo plazo, en este modelo, o mixto, o mixturado, o combinado, pero si queremos tener seguro social para tus hijos y nuestros nietos, ahora hay que hacer la reforma. No esperar al 2045 y desesperados allí en momentos de crisis hacer los ajustes. Eso no funciona nunca. Ahora, a 20 años. ¿El robo en el IPS sigue siendo grande, Pedro? En el área que a mí me compete, no. En el área que a mí me compete lo que hay siempre es la corruptela. El funcionario que pide un 50.000 para agilizar algo o el gestor que afloja un 100.000 para encontrar un documento. Pero eso, más allá de su alcance como corruptela de baja ralea y que ya prácticamente no existe porque el que detectamos se va. Y además eliminamos a través de los procesos informatizados. Ya no hay en jubilaciones ni en riesgo mucha gestión personal, de manera que ese contacto donde se pasa la plata bajo la mesa no hay, todo es informatizado. Entonces se eliminó muchísimo, en un 90 y tanto % ese tipo de corrupción en mi área. Por darte otro ejemplo, durante mucho tiempo un gran problema para nosotros era el muerto que seguía cobrando. ¿Por qué? Porque alguien se apoderaba de su identidad después de fallecido, venía yo soy fulano de tal con un certificado de vida y residencia que le da el comisario de la zona, o él le parece, o porque el funcionario mira a otro lado, y decía, no, vamos a ir pagándole la jubilación a Juan Pérez. Juan Pérez murió hace rato y alguien cobraba. ¿Cómo eliminamos eso? Sencillamente cruzamos datos con registro de óbito del Ministerio de Salud y ahí sabemos quién se murió en los últimos 15 días. Y cruzamos con las cédulas de nuestros asegurados. Entonces no hay intermediación personal. ¿Y dónde se sigue dando el robo? ¿En las compras? Yo nunca me metí en compras, nunca fui gerente de adquisiciones, no conozco el tema, voy a hablar como simple asegurado. Sí. Y lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. El modelo de adquirir insumos y medicamentos está mal, permite, no es luego el robo, que para mí es el menor de los males, o el rapiñaje de algún que otro medicamento, de alguna otra comisión que se pague por ahí. El modelo en que se mueve el seguro de salud está mal. ¿Por qué te digo eso? Porque hoy yo te adjudico $9 millones a vos, $10 millones a ella para que me entreguen tal lista de medicamentos. Y queda en tus manos proveerme de calidad, con tiempo,
en buen estado, y queda a mi cargo estocar y guardar. Y ahí viene el rapiñaje, o viene la pérdida, o viene el vencimiento. ¿Por qué vos tenés que entregarme cuando vos sos un proveedor de alta gama, por decirlo así, que tenés tu cadena de farmacias? ¿Por qué yo no te adjudico un crédito para tales medicamentos a precio de licitación y el asegurado va a tu farmacia o a la que vos contrates y retira de ahí sin que yo tenga que correr con los costos de almacenaje ni con ese rapiñaje y que tanto daño nos hace y que siempre se ha pillado? Esas reformas implican coraje para enfrentar a ciertos sectores de la industria farmacéutica o del sector de lo que sea que no quieren ese cambio, porque el modelo actual permite lo que vos decís, voy a llamar robo y que yo le llamo otras cosas. O sea, no entregan todo lo que supuestamente tenían que entregar. O te entregan mal, o te entregan vencido, o te entregan en cuota, no llegó el barco, no se liberó el container, montones de cosas ocurren, no cumple el contrato, yo le multo al proveedor, pero eso es lo que vemos. ¿Qué es lo que hay detrás? Un pobre asegurado que no tiene lo que necesita y que aportó durante toda su vida para tener lo que necesita. Él es mi objeto, no es el contrato de adjudicación y no es ser funcional a la industria farmacéutica o laboratorial o lo que sea. La persona es el centro de nuestra atención, no la industria. Me ayuda, pero estamos dejando de lado lo elemental al ser humano. Y los consejeros son de vital importancia hoy en IPS, porque poco o nada sabemos las tareas a favor de los jubilados, de los asegurados, de los consejeros. A veces que nos enteramos de alguna actividad de los consejeros es en contra de los jubilados o la firma que realizaron ahora para tu posterior destitución del cargo. Hoy IPS necesita a esos consejeros. Obviamente que la ley establece la consejería, pero es necesario estos consejeros que tenemos que cobran un sueldo sideral, de hecho. Y mira, yo creo que tal vez lo que está mal es el rol que le damos a los consejeros. Los consejeros no son operativos ni son administrativos. Los consejeros tienen que estar en la alta planificación institucional, hacia dónde vamos, estas cosas que estamos hablando. Pero para eso necesitamos gente idónea, no improvisados. Hoy son improvisados que están en el chiquitaje y en lo inmediato. Discutamos a nivel legislativo si se elimina el consejo, no se elimina, si hay un equipo un consejo asesor de expertos en seguridad social. Esas son las discusiones de fondo. Vos me preguntás ahora, el consejero tal, no voy a dar nombres, del sector tal, propuso algo positivo para los asegurados. Y no vas a encontrar más, a lo mejor un ejemplo encontrar, en años de gestión. ¿Por qué? Porque están dedicados a administrar lo que ya hay. Y eso no debe ser así. La administración, dejarle a los expertos en administración, en los niveles gerenciales. Claro. Los consejeros, los representantes, dejarlos en la planificación estratégica. Y no deben reunirse más de 3 o 4 veces al año seguramente para eso. No 2 veces por semana para resolver, a la pucha, habla mucho, vamos a sacarle a este charlatán. Eso no está bien. Más allá de que haya y sea el que ahora se tiene que reinventar y demás cosas, eso es circunstancial. Vos renunciaste, Pedro. ¿Cómo queda tu situación? ¿Vos salís con tu jubilación? ¿Cómo quedas? Luego 24 años, creo. Yo tengo 24 años de IPS, de funcionario de IPS. Pero yo, en el 2015, 14, tengo un grave problema. Yo no me callo. Y tuve problemas en aquel momento con el presidente en ese momento, impasable, y me degradó. Yo era director de un área y me mandó a y renuncié, me fui, yo no quiero trabajar acá y me fui. Y me fui a otra institución donde trabajé 1 año, 2 años, y en el 2015 Benigno López me llama y me dice, Pedro, estoy acá en este bicho que no entiendo, que es un monstruo, y ¿vos dónde estás? Yo estoy afuera, vení. Y me fui a trabajar con Benigno, y me acuerdo que me dijo, bueno, ¿dónde querés irte? Y no, me quiero quedar acá para ayudarte a que vos te ubiques, etcétera, y que entré a trabajar como asesor del presidente, como cargo de confianza. De cero empecé prácticamente otra vez, como cargo de confianza.
Y una de las grandes cosas que hicimos con el presidente Benigno López, que mucha gente le cuestiona, pero una de las cosas es que me dijo, puta, no puedo atender 40, 50 directores todos los días, entonces vamos a crear 4 gerencias. Entonces voy a atenderle a los gerentes nomás, y cada gerente es representante de su área técnica. Y ahí surgieron las gerencias de IPS. Y mediante eso se agilizó la gestión. Y bueno, hasta que de asesor de gerencia pasé a ser gerente de prestaciones económicas, ya van 6 años en ese rol. Y me tocó bailar con la más fea el año pasado. Cuando comenzó la pandemia. Cuando empezó la pandemia nos dijeron el IPS tiene que pagar el desempleo de los suspendidos y vino sin manual de instrucciones. No, la ley de IPS no prevé eso, tuvimos que improvisar procesos, entrenar gente en una semana. Y empezamos a sostener el empleo de 170.000 trabajadores que, con toda crudeza te digo, hasta comieron gracias a la gestión de IPS. Esa gestión fue premiada por la Conferencia Internacional de Seguridad Social con sede en Ginebra. Se premió a IPS por primera vez en la vida. IPS recibió un premio de ese tipo por iniciativa global importante. E inmediatamente también después la Embajada Americana, la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, premió al IPS en el 2020 por su gestión en defensa del empleo, como gestión resaltante en el 2020 en época de pandemia. O sea, ¿por qué cuento esto? Porque creo que se hizo un buen trabajo con el equipo, no Pedro Valle, el equipo que armamos, donde está gente muy valiosa, ¿verdad? Que me voy a olvidar de alguno. Eso no cuenta. A la hora en que vos señalás, ojo, cuidado, acá va a ocurrir algo, sos un alarmista que hay que sacar del camino. Hago un poco cierto paralelismo, salvando las distancias, por supuesto. Este es un tema mucho menor que aquel, salvando la distancia con lo que ocurrió con Pedro Ferreira. Es la misma cosa. Pero esto a escala mucho menor, por supuesto. Pedro, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando porque este tema del sistema previsional apenas está comenzando. Tenemos que nosotros corregirlo ahora. Después va a ser un drama muchísimo mayor. Y creo que vos vas a seguir siendo una voz autorizada, vas a seguir debatiendo contigo. Estés donde estés. Y mira, una sola cosita quisiera agregar. Porque viste que somos tan sujetos ahora de este tema de las redes. Ya empezó la campaña de difamación y calumnia contra Pedro Valle. Que esto, lo otro, y todo está en los papeles. Hay que mirar papeles nomás, no tanto la pantallita. Pero ese no es el problema. A mí me pueden hacer puré y hasta me puedo ir preso también si es que encuentran algo. El tema no es Pedro Valle, el tema es defender los intereses de la gente que hoy está poniendo plata para jubilarse y que nadie está mirando con interés. Ese es el problema. Claro, cuando vos hablabas de que se acaban esos fondos para la década, para el 2060 y pico, eso quiere decir que la gente que está empezando, la gente joven que está entrando ahora a trabajar, le estamos estafando, porque ellos no van a poder jubilarse. Le va a tener que pagar el Estado, el contribuyente va a tener que pagarle la jubilación. Y sí, desde el punto de vista práctico ese es el problema. Desde el punto de vista filosófico, digamos, ¿qué es un seguro social? Es un negocio de confianza. Si vos empleador o vos trabajador no confías en esa persona donde pones coactivamente tu platita cada mes durante 25 años, si no confías en eso, se cae el modelo. Y este modelo de gestión del chiquitaje y de meter la basurita bajo la alfombra cuando alguien dice algo, está perdiendo la confianza de la gente. Hay que recuperar esa confianza en el seguro social a través de gente idónea. Pedro, muchísimas gracias.